¿Realmente crees que es cierto esto de que tus pensamientos generan tu realidad? O sea, sé que lo has escuchado probablemente infinidad de veces, pero ¿lo has podido comprobar? ¿Realmente lo has puesto en práctica? ¿Te has dado cuenta que es así? ¿O te has dado cuenta que no es así? O sea, más allá de lo que aprendemos teóricamente en los libros, en tantos videos que vemos en charlas de otras personas, realmente este concepto puede cambiar rotundamente tu forma de ver el mundo y por ende la responsabilidad que adoptas en relación a tu realidad externa. Porque si es así, entonces cualquier pensamiento que tenga va a condicionar directamente y de manera proporcional la realidad que estoy viviendo y por ende la que voy a vivir también. Esto quiere decir que la realidad que tenés actualmente o la que has tenido también ha sido creada y que si no te ha gustado tanto, bueno, probablemente igual la has creado a través de tus pensamientos. Por más duro y crudo que pueda ser esto, y de hecho es el mismo planteo que me hice a mí mismo. Cuando escuché esta frase por primera vez dije, no puede ser. O sea, es imposible que esta realidad que yo estoy viviendo actualmente, que no me gusta, o me gusta algunas cosas y otras no, la esté creando yo realmente. O sea, ¿por qué voy a crear una realidad, un entorno, una experiencia de sufrimiento? ¿Por qué voy a crear esta situación con esta persona en donde la paso mal? En donde me genera ira, me genera frustración, bronca, quiero salir de aquí a toda costa y yo voy a estar creando esto. Estoy en una situación económica que no es del todo grata, contando las monedas para llegar a fin de mes. Y esto lo creé yo con mis pensamientos. O sea, yo me hacía todas estas preguntas hace unos 6 7 años cuando me introduje por primera vez en el desarrollo personal y espiritual. Y me parecía una cosa de locos. O sea, al principio lo rechacé completamente. Pensá que yo vengo de un entorno un poco más técnico o mental, si se quiere, de haber estudiado electrónica, tengo el título de técnico electrónico, estudié analista en sistemas, hice marketing, hice ingeniería en computación, tuve emprendimientos y proyectos, muchos, durante toda mi vida de que tengo uso de razón. Entonces, todo este mundo era, claro, algo bastante distópico a lo que estaba acostumbrado y ponía en jaque todo lo que había aprendido en base a estrategias, técnicas de ventas y todas estas cuestiones. Porque digo, claro, entonces no sirve nada de lo que aprendí si solo por pensarlo genero la realidad. ¿Para qué voy a aprender tantas formas y métodos y cosas extrañas si no es más que pensar lo que quiero? Claro, es que decirlo suena muy sencillo y en realidad lo es. Lo que pasa es que tendemos a hacerlo complejo en base a adornar las formas con otras cosas más allá de lo que resulta tan simple como pensar en eso. O sea, pensar en lo que verdaderamente quiero, pensar en crear, en disfrutar, en satisfacer, en desear lo que realmente quiero. Y claro, vos podés decir, bueno, sí, yo lo pienso, pero no se da. Yo pensaba lo mismo. O sea, yo pensaba que lo pensaba y en realidad no lo estaba pensando tanto ni tan bien tampoco, porque tal vez si es que pensaba lo que quería, lo pensaba durante 2 o 3 minutos del día y el resto de los minutos, de los miles de minutos del día, estaba pensando en otra cosa. Y estaba pensando en que en realidad no eran mis pensamientos lo que generaban mi realidad, sino que era, no sé, la situación económica, que se presentara alguna eventualidad, una contingencia, como se dice, ¿no? Como que viene de afuera. Si tengo éxito, viene de afuera, no sé por qué, aparece, suerte, azar, casualidad, claro. Y eso disminuye el poder personal de crear la realidad. La estoy atribuyendo la realidad a otras cuestiones que son externas y fuera de mí. Y claro, eso no nos damos cuenta, pero delegamos la responsabilidad y al mismo tiempo delegamos el poder y nos va haciendo cada vez ser como más chiquitos, desempoderarnos hasta el punto de depender inclusive de todo lo externo y vivir una vida a la deriva, una vida que claramente nadie quiere vivir. Bueno, eso era lo que yo estaba viviendo.
yo creía que estaba dirigiendo mi realidad a través de mis pensamientos, pero en realidad estaba a la deriva completamente dependiente de lo externo. Y fue un proceso de varios años, que inclusive hasta el día de hoy claramente me sigue sucediendo, esto de creerme que algo externo va a crear mi realidad y no soy yo. Claro, fue un proceso progresivo, paso a paso, de varios años, y que realmente tuvo un gran punto de quiebre y aprendí de manera contundente a través de la experiencia en un momento en particular que es verdad que estaba creando mi realidad con mis pensamientos, porque estuve en un momento tan crítico, tan doloroso para mí y para otras personas que estaban alrededor mío, que no lo podía aguantar. De hecho, tuve ataques de pánico, pasé meses con ansiedad, con estrés, no viendo el futuro más allá de problemáticas que estaban rondando en mi cabeza constantemente. Y claro, era como una bola de nieve que continuaba creando más de lo mismo. O sea, mis pensamientos me habían llevado a ese punto de estar en esa situación que fue una gran deuda de miles de dólares en la cual me sumergí a través de malas decisiones, de malas inversiones, de no escucharme a mí mismo, de creer que lo de afuera era lo importante, de perseguir la zanahoria básicamente. Y me sumergí en esta situación en donde quedé mal con personas que habían confiado en mí y conmigo mismo. Y eso fue una de las cosas más difíciles que viví en mi vida. O sea, no recuerdo otros momentos tan prolongados de tanto dolor, ¿bien? Que me ha pasado de tal vez sufrir pérdidas de seres queridos que ya les voy a comentar en otros videos y que obviamente que me llevó a una introspección en otros aspectos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Pero desde el ámbito económico, ya que estamos hablando de esto, esa fue la más dura. Y claro, en ese punto, cuando estaba con el barro, no al cuello, a los ojos, ¿no? Por suerte podía ver un rayito de luz que se asomaba, que fue, vamos a poner en práctica si realmente los pensamientos crean mi realidad, porque estoy en una realidad de mierda, que si estoy acá, la he creado con mis pensamientos. Entonces, evidentemente, también tengo pensamientos de M vinculados a esta realidad que estoy viviendo. Tengo que cambiar estos pensamientos. Entonces dije, no me queda otra, vamos a ir a lo más profundo y me voy a llevar puesto todo, por así decirlo, lo que me encuentre, porque quiero llegar al fondo de esto. No puedo seguir así. No podía seguir, obviamente, debiendo dinero, y lo cual fue una situación que por suerte durante los próximos 3 años pude equilibrar, pero no me quiero adelantar. En ese momento estaba como demasiado decepcionado de la vida, porque yo decía, con todo lo que había aprendido, con lo que sabía, con todo lo que había hecho, ¿por qué tengo que estar viviendo esta situación? Y eso me llevó a profundizar y me di cuenta de que había pensamientos y por ende hábitos y por ende palabras, decisiones y acciones, todo derivado de los pensamientos, y por eso este video se trata de los pensamientos. Después vamos a hablar de la coherencia con estos otros aspectos, pero todo se origina en los pensamientos. Claro, y esa profundización me llevó a darme cuenta que ahí había un gran potencial de transformación, porque veía cada vez más, pero al principio veía poco, pero ya era mucho para lo que estaba acostumbrado, que había estos pensamientos limitantes y carentes de creencia de que lo de afuera me iba a dar la satisfacción de mi vida, la felicidad, que dije, si yo transformo esto en mí, y esta frase de que los pensamientos generan realidad es cierta, la realidad se va a transformar. Entonces, me fui, pero de lleno a estas personas, escritos, referentes, que yo tenía algunos aprendidos, otros que descubrí, que hablaban sobre esto. Y lo que verdaderamente me cambió fue todos los días comenzar a escuchar el libro de oro que habla del yo soy de Saint Germain,
que es un libro, es un compendio de estudiantes, aprendices de Saint Germain, por así decirlo. Te invito a que por lo menos veas un resumen a ver si te llama la atención. Y el libro básicamente trata de darte cuenta que tenés este poder, esta capacidad de dirigir tu vida y de transformar tu realidad. Puedes llamarlo metafísica como quieras, no voy al punto ese en cuestión, sino que dije voy a adoptar esto como mi paradigma con el cual voy a comenzar a dirigir ahora mi vida. Y decir todos los días las sentencias, órdenes, oraciones, declaraciones, afirmaciones, como quieres decir también que menciona el libro, me ayudó a darme cuenta que poco a poco mi vida se iba transformando, que por lo menos ya había salido del estado de víctima y de dolor con el barro a los ojos, ¿no? Y que ahora poco a poco todo se empezaba a ordenar, aunque todavía faltaba un montón, porque estaba recién dándome cuenta de que, epa, digo estas cosas durante varios días y de repente, bueno, todo está más calmo, empiezan a aparecer algunas personitas que me empiezan a dar una mano, que me ayudan, veo todo en mayor perspectiva. Lo que creía imposible, ahora lo considero una posibilidad. Luego, con el paso del tiempo, esa posibilidad se convirtió en realidad y fue una manera de poder solventar o cumplir, por ejemplo, con esta deuda que había generado en forma de, por ejemplo, pequeños pagos a lo lapso de varios meses, que terminé de pagarlos hace unos meses y fue una gran liberación, pero al mismo tiempo, más que desde lo económico, fue, wow, o sea, realmente conseguí transformar esa realidad de estar en el barro por una realidad de hacer con ese barro obras de arte. Porque en ese proceso de transformación se transformó todo en mi vida. Mis amistades, los lugares que frecuentaba, las cosas que hacía en mi día, mi aspecto profesional, o sea, cambié una profesión y empecé a hacer otra con habilidades que ya tenía aprendidas, pero una que nunca había hecho. Comencé a relacionarme con otras personas que estaban en el despertar de conciencia y de nuevo, ahora la bola de nieve no era destructiva, sino que era constructiva. Y a medida que iba entrando, cada vez se generaba una mayor sensación de que tengo el poder de controlar mi vida. No desde el control de estar controlando, como determinando lo que tiene que suceder, sino, ojo, ojo, lo que pasa afuera, pasa, ¿eh? No, no voy a estar, eso no, eso tiene que ser así, no, 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 lo que ya está pasando, no, no peleo contra nada. Pero si esto que está pasando yo lo estoy percibiendo en este instante porque he generado la realidad a través de mis pensamientos previos que me han traído a este punto, ojo que tal vez ahora no puedo cambiarlo de afuera, pero si yo empiezo a generar nuevos pensamientos como lo fui comprobando, me cambio yo de realidad, me cambio de percepción de realidad. De realidad capaz que seguía siendo la misma, no lo sé, pero ya estaba en otros entornos, la estaba viendo diferente, encontraba soluciones que antes no encontraba. Y se fue abriendo todo de una manera magistral. Y hoy puedo decir claramente con el diario del lunes, menos mal que me pasó eso, porque me llegó un punto que otra cosa no me podía haber llevado. Y hoy puedo agradecer la situación y a cada una de las personas que en ese momento sentía culpa y con las que sentía que estaba en deuda, hoy agradecerles, no solamente por la paciencia que me tuvieron y todos los que me apoyaron, que ángeles fueron en el camino, sino también agradecerles por, bueno, sé que también para ellos fue difícil, pero me ayudaron a ver algo y probablemente para ellos también, y de hecho con algunos lo he hablado y fue así también, entonces es maravilloso, claro, diario del lunes, en ese momento no lo ves así, en ese momento estás con el barro acá, en ese momento tenés pensamientos de desencarnar tal vez, claro, sí, puede suceder, y ojo, podés decir lo que quieras, si te vas, está bien, lo que decidiste, no te va a solucionar nada, pero bueno, yo decidí adoptar la responsabilidad de transformar mi realidad con mis pensamientos. Y esto lo cuento solo para inspirarte y dar mi punto de vista, mi referencia, mi comprobación de que esto para mí fue así, fue muy claro durante los últimos 3 años y cada vez me doy cuenta aún más de que está siendo algo que realmente tiene el potencial no solo de transformar tu vida, sino de transformar
toda la humanidad, todo el planeta. Porque claro, si vos transformás tu vida y la mejorás a lo que sea para vos mejor, pero si en esa consideración también incluís a otras personas, ya no vas a estar pensando solo en vos, vas a mejorar tu vida, pero vas a incluir a otros. Por ende, vas a poder asistir, no mejorar la de los demás, sino asistir en todo caso a un modelo de referencia que sea distinto, que sea un nuevo cuadro para aquellos que están pasando por un mal momento y que vean en vos lo que yo vi en esos otros que me estaban diciendo. Podés transformar la realidad con tu pensamiento. Y yo decía, no, no se puede, pero claro, veía que sí podían y digo, entonces yo también. Y ese es el llamado. Ese es el llamado. O sea, el llamado no es usar tu mente para transformar la realidad de los demás. El llamado es usar tu mente, tus pensamientos, para transformar tu realidad. Y que en todo caso, el que quiera ver, que vea. No hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Así que bueno, espero haberte inspirado con esto y no desde el punto de vista científico, haberte resuelto de si verdaderamente los pensamientos transforman la realidad, pero sí desde mi punto de vista espiritual, experiencial, que para mí sí lo es. Y cada vez más rápido, cada vez hay mayor velocidad de transformación. Esto es porque hay mayor cantidad de plasma. El plasma, esto está definido científicamente, si a alguien verdaderamente le importa eso, es esto que los antiguos decían el maná del cielo. Lo que antes había en muy poca cantidad, muy escaso, ahora hay en total abundancia. Por ende, tus pensamientos no solo que transforman la realidad como lo han hecho siempre, sino que lo hacen a una velocidad cada vez mayor, prácticamente instantánea. A mí me pasa de que yo intenciono algo y en minutos está sucediendo, a veces segundos. Y no podría decir que me sorprende, porque la verdad que ya no. O sea, después de haberlo vivido en tantas ocasiones, más que sorpresa es como gratitud, es como ese amor de que sigue funcionando y también esa confianza de que, bueno, puedo ser responsable, o sea, no, no estoy a la deriva. Te da certeza en la incertidumbre, porque no sabes cómo va a ser el mundo, qué van a hacer los demás, cómo se va a desenvolver todo, pero sabes que podés dirigir tu vida hacia donde querés. Entonces eso te da una certeza en la incerteza, si es que eso existe, ¿no? Y son estas dicotomías divinas a las que uno se empieza a introducir cuando empieza a ejercitar en la práctica todas estas cuestiones teóricas que escuchamos un montón de veces en internet y en diferentes lugares. Así que bueno, déjame tu comentario si te ha pasado y si has experimentado realmente que tus pensamientos generan tu realidad. Si lo has vivido, déjalo en un comentario, por favor, porque ayuda, me ayuda a mí y ayuda a otros a ver, como decíamos, otra perspectiva, otra posibilidad, que tal vez no verían de otra manera. Y si surge también algún tema del que te gustaría que hablase en relación a todo esto aplicado a la generación de realidad, manifestación, etcétera, también déjamelo en los comentarios. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima. Chao, chao.